Estamos en directo, no estamos en directo. Muy bien, estamos en directo. De acuerdo. A ver, invitar personas muy buenas a que se vaya conectando. Y todo eso. A ver, invitar Marta. A ver, Marta Rebuy. Rebuy. Ya me sale invitada. Excelente. Como odio, cómo tiene montada el esto de los directos de Instagram, ¿no? Siempre es un lío, ¿no? Muy buenas, Beltrán. Muy buenas a la gente que se está conectando. Mando saluditos y todo eso. Estoy a tope con los directos estas semanas, ¿eh? Mira que los había dejado durante un tiempo. Mira que los había dejado durante un tiempo. Nada, ayer estuve con Paola y con Monse hablando de ansiedad. Y hoy vamos a tener aquí a Marta. Vale, aquí aceptar. Ya me sale. Ta, 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 ta. Vamos a hablar de adicciones y de otras cosas, a saber. Muy buenas a la gente que se va conectando. Un placer ver vuestros nombres y usuarios de Instagram ahí saliendo en la pantallita. Muy buenas, muy buenas. Hola, Hey, hey, hola, muy buenas, Marta. Ay, ¿qué tal? muy bien. Un placer verte, un placer Se verte. escucha bien? ¿Se corta? ¿Qué? A ver, Uy, sí, suele bueno, pasar un poco, ¿no? Al principio se del escucha directo, ¿no? bien, Que no se hay va cortando, uno problema. desaparece, luego volvemos. Sí. A ver, esto lo subo. Vale, Sí, vale. muy bien. Vale, Acabo si de salir no, de la puedo última sesión quitar. del día. Ay, sí, ya está, perfecto. Ay, ¿qué tal, Marta? Ajustado, ¿Todo guay? ¿Todo ajustado, guay? ¿eh? Wow, súper, súper bien. Ya con muchísimas ganas de empezar, de verte, saludarte, saludar a todo el mundo. Y bueno, hablar un Sí, un poquito placer. de psicología y adicciones. Psicología de adicciones. No, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Mola, a ver, no voy a decir desvirtualizar porque realmente no es desvirtualizar. Virtualizar es cuando ves en un evento físico a alguien que sigues por redes sociales, pero es el paso intermedio, ¿no? De pues hablar Sí, en un directo, ¿no? Con alguien que sigues por redes sociales, que os dais likes a los posts y tal, y dices, hostia, pues tendríamos cosas de las que hablar. la Bueno, verdad a es la que gente que sí. venga de mi canal y no conozca a Marta, bueno, tú también trabajas en adicciones, también psicóloga. Además, hiciste el mismo máster que yo, ¿no? De drogodependencias en Valencia. Sí, con el señor Sí, Miñarro y todo eso. sí, sí, sí. Si quieres, nos podemos presentar un poco, así. Bueno, no Ajá. sé cuánta gente habrá, así nos conocen un poco. Los dos hemos hecho el máster de drogodependencias, ¿no? De la Universidad de Valencia. Los dos estudiamos psicología. ¿Tú también en la UV? Sí, sí, yo también hice en la UV, tal, luego hice, bueno, hice el máster de psicología clínica, pero una privada del CETECOVA, o Centro de Terapia de Conducta en Valencia. Sí, 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 sí. Luego me fui de estancia, por en medio hice también Gestalt y cosas raras, tal, y luego ya me metí en el máster de drogodependencia, ¿no? De 2 añitos de la Universidad de Valencia, y luego me volví a volar por ahí. Pero sí, un máster divertido, ¿eh? Ante todo divertido, dos Wow. añitos de... La verdad es que es bastante intenso, contundente, muy también enfocado a lo que es la parte de investigación, muy de Mm, neurobiología, psicobiología y demás. muy Y enfocada sí, en la lo investigación. recuerdo duro, Mm. duro, duro. Tú, Marta, ahora estás terminando el doctorado, ¿no? Bueno, terminando el año que viene, si todo va Por bien, porque en ahí. estas cosas, pues eso, siempre pasa, el Ujú. año que viene leeré la tesis, ¿no? Si todo va bien. Si Mm, no, pues bueno, podremos alargar un añito más. Yo espero que sí, que ya el año que viene pueda defenderla. Nada. Al terminar el máster de drogodependencias, yo el máster que hice fue el de general sanitario. También me claro. planteé el de CETECOVA, pero bueno, ya con el cambio de legislación que a las psicólogas y psicólogos por eso Sí, nos piden la ahora habilitación es sanitaria. obligatorísimo. Mm. Sí, sí, sí. Así que bueno, Ok. aquí estamos en el camino. Ah, aquí, bueno, ahora charlar de adicciones y tal. Tú, claro, Marta, ¿cuál era el tema principal de tu doctorado? ¿Era algo, tenía que ver con dejar de fumar o algo de neuromodulación, puede ser? Sí, O te estoy confundiendo con otra persona? O sea, vale, ¿nos podías no, contar un no. poquito de qué va tu doctorado, qué tema estás, etcétera?
Vale, vale, genial. A ver, yo en el doctorado empecé, como muchas de las estudiantes de doctorado, ¿no? En el TCM, ¿no? En el máster de adicciones, claro, empiezas Mm, a ponerte, ¿no? Un objetivo de investigación para hacer el trabajo de final de máster. Y en uno de los congresos de sociodroga-alcohol al que acudimos, mm, que vamos todos los años, ahí fiché al que es ahora mi director, ¿no? Raúl Espert, en ese congreso, digamos que exponía lo que es el uso de la neuromodulación TDCS, en concreto en el campo de adicciones. Entonces yo, mm. claro, me encontraba ahí buscando un poco de, wow, lo típico, ¿qué haces, no? ¿Qué puedo investigar? Y lo vi y dije, bueno, esto me Raúl apasiona y quiero Esper es un hacerlo. crack, es una leyenda. Sí, 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 es genial, es muy buen director, la verdad. Así que nada, contacté con él, le comenté que me apetecía investigar eso y bueno, la verdad es que fue todo rodado. En cuanto a decidir la sustancia, decidí la nicotina, ¿no? El tabaco, una, porque para mí, para encontrar muestra era más accesible, era menos complicado. Y además aquí compartimos un poco de historia, también en honor a mi padre es fumador, para mí Mm, es el colmo, pero bueno, es un poco ahí como buscando, digamos, pues tenía más sensibilidad. Y bueno, empecé así. La técnica de neuromodulación, lo cuento, ¿vale? Es una técnica de neuromodulación no invasiva que se llama TDCS. En lo que hacemos es mm. aplicar una corriente mínima, nada, entre 1 o 2 miliamperios. Para nada es la terapia electroconvulsiva ni nada parecido. Eso No es algo saltará súper alguien la suave. idea, este estoy electrocutando a la gente. Sí, 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 o sea, no es nada agresivo. Lo que hacemos es poner unos pequeños electrodos, ¿no? En el cuero cabelludo y lo que hacemos, la localización es según la patología que queramos tratar, ¿no? Según el sustrato Mm, neurofisiológico, lo colocamos en un lugar u otro. En el caso de los trastornos adictivos, lo que hacemos es colocarlo aquí, ¿no? La parte prefrontal dorsolateral. Y para explicarlo mm, así más sencillo, en una adicción lo que suele pasar es que hay una parte de nuestro cerebro, ¿no? Que es el sistema límbico, el sistema cerebral de recompensa, ¿no? Que es el que se encarga, ¿no? De darnos todo ese refuerzo, ¿no? Ese placer cada vez que consumimos, digamos que funciona demasiado, ¿no? Al final, por esos cambios de neuroadaptación, por el consumo crónico, hacen que sea muy, muy funcional, ¿no? Esa área. Y es que el sistema prefrontal, ¿no? Que digamos que es el sistema del cerebro, que bueno, tengo aquí el cerebro, que se me va a desmontar, pues El digamos que cerebro. este es el prefrontal, ¿no? Digamos que es la estructura que se va a encargar, ¿no? De inhibir el resto de estructuras. ¿Y qué pasa? Que en la adicción el freno, que es la corteza prefrontal, está hipofuncional, funciona de menos y no consigue, ¿no? Frenar a la otra parte del deseo, digamos. No sé Mm. si lo he explicado un poco complicado, pero os he entendido. No, no, para nada, no, claro, vais aplicando bueno, las corrientes, etcétera, en esa parte para estimular, ¿no? Para que, Exacto, claro. exacto. Lo que Ah, yo, hacemos yo es suelo utilizar el aplicar. ejemplo con la gente de, por ejemplo, cuando bebemos alcohol, no suelo poner ejemplo, mira, la gente cuando bebe alcohol lo que busca es desinhibición. ¿De dónde viene a nivel cerebral la desinhibición? Vale, imaginaos la parte del cerebro que se encarga del autocontrol, en general, ¿no? La corteza prefrontal, imaginaos que el alcohol como que la apaga, ¿vale? La apaga, la deja fuera de funcionamiento. Entonces, cualquier idea por, por extrema, estúpida que nos pueda parecer en el resto de momentos, ¿no? Si nos vienen determinadas ideas mientras estamos bajo los efectos del alcohol y nuestro lóbulo frontal, ¿no? La corteza prefrontal no está en las máximas, pues no va a poder parar, ¿vale? Cualquier idea que nos venga a la cabeza, Mm, pues nos va a parecer buena en ese momento y la vamos a hacer, ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando estamos bajo los efectos de cualquier tipo de droga, ¿no? Pues el alcohol, los porros también, etcétera, etcétera. Y luego es muy importante también esa parte del cerebro, el autocontrol, porque es lo que se ve dañado cuando una persona tiene adicción. Que en eso consiste precisamente, ¿no? En que la persona sí, le hace algo clic en el cerebro, en el sistema límbico, ¿no? Los sistemas de recompensa y de repente muchas ganas de consumir algo, de hacer algo, llevar a cabo una conducta
Y claro, la parte del cerebro que ayudaría a, pues a cortar, está fuera de servicio. Está fuera de servicio. O Exacto. está pues con menos intensidad de la habitual. Sí, exacto, muy bien explicado. Yo a veces lo que se lo explico a las personas que acuden, ¿no?, a la consulta, les digo, es como si Mm, el freno del coche no funcionara o no funcionara bien, o imagínate que se hubiese qué quedado buena. encallado. Tú, por mucho que quieras frenar y hagas esa función, pues digamos que el autocontrol pues falla, ¿no? Entonces lo que hacemos con Ujú. la neuromodulación es mediante modificando, ¿no?, la excitabilidad de las neuronas, intentamos conseguir, que eso se está estudiando, ¿no? Esta técnica lleva décadas estudiándose, en concreto en adicciones, ya lleva un nivel de evidencia B, lo que significa Mm, que pues ya se está viendo que es probablemente eficaz. Lo que vamos a ayudar es que ese freno, ¿no?, ese control pueda aumentar un poco. Y mm, bueno, también comentar que esta técnica tiene muchas ventajas, ese es uno de los motivos por el que merece la pena estudiarlas, ¿no? Eso es una técnica que es súper segura, no tiene efectos casi secundarios, solo se nota, bueno, a veces un poquito de enrojecimiento en la piel, un poquito de mm. picor, y luego también es una técnica económica, se puede transportar. Incluso, bueno, las personas que digamos que estamos especializadas la podemos aplicar, pero es que incluso ya están habiendo artículos que están estudiando el uso en casa, siempre, siempre supervisado con un profesional, evidentemente. Mm, claro, claro. Claro, te refieres a que, pues, a domicilio, ¿no? Que una persona viniese a la casa de tal, porque, claro, la maquinaria sería Es súper, portátil, nada, porque es muy fácil de transportar. Y bueno, también aclarar que esta técnica no es solo para ir a aplicar la técnica y ya está, ¿no? Al final, una de las preguntas que una persona me había dejado para el directo me preguntaba, ¿cuál es el mejor tratamiento, ¿no?, para los trastornos adictivos? Y estoy segura que coincido contigo en la terapia, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, el acudir a psicoterapia. Entonces, esta técnica sería utilizada de forma coadyuvante, es decir, de forma simultánea a la terapia, y esto digamos que sería como ese reforzador que ayudaría a potenciar los hacer un efectos de la apoyo. terapia. Mm, Exacto, en ningún claro. caso se pretende que desplace la psicoterapia, sino que se unan los beneficios. Claro, claro. No, esto me recuerda, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer estaba hablando sobre, pues, el tema psicofármacos, ¿no? Que los psicofármacos, Lo por ejemplo, mismo. son muy útiles, son extremadamente útiles en casos concretos si no se sobremedican y Mm. de verdad que hay casos, ¿no? En que son de verdad imprescindibles para ser capaces de trabajar con la persona, ¿no? Pero claro, la evidencia científica también nos muestra que en la mayoría de los casos los psicofármacos tal cual, a solas, sin un apoyo psicológico, pues no generan tampoco buenos resultados que se mantengan en el tiempo, ¿no? Claro, puede ser una ayuda, ¿vale? Una ayuda muy útil en algunos casos, pero es que la persona tiene que pasar por hacerse consciente de sus patrones de conducta, de sus patrones de pensamiento, cómo está lidiando con ciertas emociones, ciertos malestares, etcétera, etcétera, Sí, e ir cambiando esas estrategias. Por ejemplo, con el dejar de fumar, es que es así, ¿no? Pues neuromodulación no puede ayudar mucho. La hipnosis también puede ayudar mucho en algunos casos, ¿no? Pero lo que, pues la gente, ¿no? Que me conozca, ¿no? Que soy muy hater, ¿no? De determinadas cosas de mis vídeos y tal, pues solamente haciendo hipnosis es muy difícil que dejes de fumar, ¿vale? Básicamente tiene la misma probabilidad de dejar de fumar. Si yo te digo que este lápiz es mágico y que te va a ayudar a dejar de fumar, si te lo metes en el bolsillo, te va a ayudar igual o más que hacer solamente una sesión de hipnosis de 2 horas. ¿Vale? Y la exacto. hipnosis te puede ayudar si la combinas con, pues tú ir trabajando tus hábitos de consumo y haciéndote consciente, no al revés, haciéndote consciente de cómo fumas, ¿vale? Cuando te viene el deseo de fumar, ¿qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? ¿Qué otros factores hay que también influyen en cómo fumas, ¿no? Porque temas familiares, temas de estrés laboral, ¿vale? Un montón de cosas. Y ese es el ejemplo perfecto, ¿no, Marta? La neuromodulación, pues estás investigando y está trayendo muy buenos resultados y que eso, como apoyo, combinado con que la persona Sí. pues vaya viendo, yo cuántos cigarros fumo al día, que empiece por ahí, ¿no? También con eso.
Sí, y quería dejarlo claro también porque recientemente leí un artículo que, claro, no salió, no era un artículo científico, ¿no? Salió un artículo en un periódico, ¿vale? De tirada nacional. Y, claro, evidentemente buscan también el titular sensacionalista y ponía, la neuromodulación cura la depresión. Entonces, claro, ahí a mí me creó Sí. un poco de, vamos a ver, o sea, evidentemente la persona que estaba, el profesional que estaba explicando eso, ese fue el titular que sacaron, ¿no? Pero evidentemente hay mucho más allá que cura la depresión o cura algo. Al final es una El técnica, clickbait de los exacto, periodistas. es siempre coadyuvante pues eso, al tratamiento en consulta, ¿no? O bien farmacológico y siempre, siempre pues el tratamiento de psicoterapia. Eso, era Además, eres el importante ejemplo perfecto, aclararlo. Marta. Has puesto el ejemplo perfecto, ¿no? La neumodulación cura, Sí, ayuda, puede ayudar, se ha visto en un exacto. estudio que, claro, pero ese es el titular que más vende, ¿no? Y es el sesgo, ¿no? Que también pues tiene el periodismo en estos momentos, ¿no? Con la era digital, necesitan que la gente haga clic para que se expongan los anuncios, porque si no, no pueden cobrar y ya, pues eso. La Totalmente, divulgación que se hace totalmente. difícil, ¿no? Cuando se Sí, trabaja con periodistas. Tiene que estar ahí con. ¿Pero qué vas a poner de titular? A ver, dime qué vas a sí, poner de sí, titular que sí. quede claro. No me vayas a meter ahí en un berenjenal. Es verdad, es Ay, verdad, ¿eh? Vale, y mm, tienes, no sé si ok. tienes más preguntas. No, es que eso, tenía mucha curiosidad de preguntarte por lo de tu doctorado, el tema de neuromodulación, porque te había escuchado comentarlo en algún post, ¿no? De Instagram y todo eso, ¿no? Jolín, pinta súper guay. A las personas, porque claro, hay personas que participan, ¿no? Para que vais haciendo las pruebas, ¿no? Y Mm, ¿cómo lo organizáis en la parte cognitivo-conductual, ¿no? Porque las exponéis pues eso, las sesiones de neuromodulación, pero también organizáis, por ejemplo, grupos, ¿vale? De dejar de fumar, de autoapoyo, mandáis autorregistros, ¿cómo lo hacéis? De momento no. A ver, es que claro, Vale. solemos Mm. hablar en plural, pero realmente cuando hablamos de equipo de investigación, el equipo de investigación soy yo y mi director, que la verdad es que no tengo ninguna queja. Vale. Entonces, sí que es verdad que los estudios experimentales que he hecho hasta ahora en el laboratorio han sido simplemente de forma individual, en los que de forma Mm, aleatoria he hecho dos grupos en toda la gente que se ha apuntado y un grupo ha recibido el tratamiento de forma real y otro grupo ha mm, recibido el tratamiento de placebo, es decir, no ha recibido nada, pero claro, ninguno de los participantes sabe si es el grupo control o es el grupo experimental. Y lo que hemos hecho es evaluar una serie de variables antes, durante y después. Nosotros lo que hacemos es mm, aplicar el tratamiento durante 2 semanas seguidas. O sea, este tratamiento lo que hacemos es poner 10 sesiones una vez al día, más o menos a la misma hora. Hasta ahora la verdad es que los resultados están siendo bastante positivos en cuanto a que se ve que el grupo placebo logra menos motivación para dejar de fumar, siguen mm, fumando más y el resto de variables, ¿no? Digamos que se quedan más estables o incluso a veces empeoran, ¿no? Porque tú imagínate ir a un estudio que vas a dejar de fumar y encima mm. cuando estás intentando, se supone que te tiene que ayudar a dejar de fumar, lo estás haciendo. La variable, por ejemplo, de motivación o de autoeficacia incluso a veces desciende un poco. Y Claro. bueno, ahora en futuros estudios, que a ver si puede ser este año, lo que pretendo o que me gustaría hacer es hacer un tercer grupo, que ese grupo también reciba la terapia cognitivo-conductual, o bien individual o bien Qué de forma bueno. grupal. Entonces ahí ya podemos medir más variables. La gente que nos esté viendo ahora o luego en diferido cuando ponga en YouTube tal, ¿vale? Fijaos en lo importantes que son estos detalles a nivel de estudios científicos, ¿vale? La psicología es una disciplina que utiliza el Mm, método científico para mm, ver qué tratamientos, qué estrategias funcionan mejor para ayudar a la gente con sus problemas psicológicos. Y fijaos la de cosas que ha comentado Marta, ¿vale? Que tienen en cuenta grupos de control, diferentes variables, cómo se hacen bien las cosas para poder
decir, poder afirmar, encontrar evidencia, poder afirmar, este tratamiento funciona mejor que otros para este tipo de personas, para este tipo de condición, etcétera, etcétera. Fijaos lo importante que es, ¿no? Nos habla de grupos de control, nos ha hablado las preguntas que hacen a la gente, ¿vale? Nivel de motivación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva realmente dando dejar de fumar? ¿Cuántos años lleva fumando? ¿Cuánto fuma? Para luego poder sacar conclusiones, ¿no? Que, ¿vale? La ciencia es importante para este tipo de cosas, ¿vale? Claro, Para, claro. por ejemplo, cuando yo me pongo a criticar que si la hipnosis, que si la Gestalt, no sé cuánto, pues critico que no han hecho los deberes, no han hecho los deberes para este tipo de cosas, ¿no? Y Marta, pues es uno de los profesionales que están haciendo los deberes para que podamos ayudar mejor a la Ay, gente. gracias. La verdad es que sí, o sea, la psicología es una ciencia, esto no es magia ni charlatanería, ¿no? Al final sí que es verdad que tradicionalmente o a lo mejor socialmente se piensa, ¿no? Que acudir a una consulta de psicología es simplemente ir a hablar, contar tus problemas, desahogarte y ya está, ¿no? Realmente eso Mm. sería una función que incluso la puede hacer una buena amiga, un familiar, una pareja, una persona que sepa escucharte, ¿no? O sea, realmente en psicología hay una base científica bien, pues eso, en un análisis funcional de la conducta, ¿no? Las leyes del aprendizaje de la conducta y bien ya todos los tipos de tratamientos que evidentemente tienen una investigación muy exhaustiva para ir acumulando evidencias hacia esto sí que sirve, esto no sirve, ¿no? Porque igual de importante es ver qué nos sirve para desechar esa técnica y estudiar otras, como para corroborar de, ostras, aquí estamos yendo por el buen camino. Estamos yendo por el buen camino, exacto. Ah, y Mm. seguir avanzando todo lo que podamos. Ok. Sí. No, nada, simplemente quería hacer ese, ¿no? Aprovechando que estabas hablando, Jolín, de cómo estabais organizando el estudio, ¿no? Pues aprovecharlo, ¿no, Jolín? La psicología Claro. científica, y para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Y vamos a hablar de adicciones, ¿no? Pues vamos hablando ahí Sí. de tu doctorado y tal. La gente te había mandado preguntas, me habías comentado, ¿no? Bueno, yo también Algunas. puse cajetín de preguntas, pero te mandaron cosas interesantes, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, una de las preguntas que más se repiten es si la adicción, o sea, si una persona es adicta para toda la vida, ¿no? Al final es saber Qué buena. si la Mm. adicción es un trastorno crónico. Si quieres la puedo contestar yo o la contestamos los Sí, dale, dos, dale, dale, sí, como sí. quieras. Vale, sí. A ver, lamentablemente yo sé que es un poco desalentador cuando estamos en consulta, ¿no? Y esta pregunta suele salir. Y la verdad es que es un poco duro tener que decir o incluso peor escuchar que sí. La verdad es que la adicción es un trastorno mental que sí que es crónico. Eso no quiere decir que no vayamos a conseguir una recuperación, por supuesto que vamos a trabajar por una recuperación y que tú puedas pasar muchísimos años de tu vida o todo el resto de tu vida en abstinencia que llamamos, ¿no? Y recuperado. Pero cuando llamamos crónico, lo llamamos porque en el cerebro, ¿no? Fundamentalmente en el cerebro y en tu organismo han habido una serie de cambios y de neuroadaptaciones. Yo lo explico como es como que se han abierto un montón de caminos, ¿no? Digamos que en Mm, el cerebro todas las neuroadaptaciones se han ido abriendo unos nuevos caminos que tu cuerpo y tu cerebro se han adaptado a ese consumo. Entonces, cuando dejamos de consumir, digamos que esos caminos se van o cerrando o silenciando y se pueden quedar ahí para toda la vida. ¿Qué va a pasar? Que lo que es más probable es que tengas que estar en alerta en el sentido de si dentro de 10 años, imagínate que tenías un trastorno por consumo de alcohol y dentro de 10 mm, años te confías o crees que lo tienes totalmente controlado y superado y vuelves a consumir alcohol, es muy probable que de forma abrupta, ¿no? Digamos que todos esos caminos, como si de un incendio se tratase, se vuelvan a abrir y pues es posible que vuelvas a adoptar pues ese trastorno adictivo y ese consumo compulsivo. ujú. Claro, ¿no? Eso es lo que decimos a veces, ¿no? A ver, por supuesto que se pueden superar las adicciones, pero por Por superarlas no hablamos de supuesto. que la persona... ¿Vale? Porque esa es una pregunta que me hacen muy a menudo en terapia, sobre todo en la primera sesión. Pero ¿tú crees que voy a poder volver a beber alcohol de manera habitual o crees que podré volver a fumarme un porro de vez en cuando de manera moderada, con control, etcétera, etcétera, o un cigarro de vez en cuando? Y ahora les tengo que explicar.
eso no es superar la adicción. No, superar la adicción es que tú aceptes que no debes volver a probar esas cosas porque cada vez que las pruebes tienes unas probabilidades muy altas de volver a perder el control, ¿no? Yo, por ejemplo, les explico lo de que es como un tobogán, Mm, ¿no? Superar una adicción es como intentar escalar un tobogán con las manos mientras está lloviendo, o sea que el tobogán está mojado y tal, y cuesta un trabajo. Y cuando llegas arriba, pues te confías, pero es que te puedes resbalar hasta abajo del todo de nuevo. Es decir, puedes volver, pues si habías tardado muchos meses o incluso años en llegar a un punto de abstinencia, a lo mejor en el pasado tenías, yo qué sé, pues un consumo altísimo, frecuente, diario, etcétera, etcétera. En el momento que tienes una recaída, un cigarro, una copa de cerveza, medio porro, etcétera, puedes volver al patrón de hace años, aunque hayas estado 10 años sin haber consumido nada. sí, Que es algo que a sí, la gente le cuesta aceptar, ¿no? Que, jolín, lo siento, es que es crónico, ¿vale? Esos cambios cerebrales se quedan ahí para toda la vida. Hay personas, sí que hay algunos casos de personas que han sufrido una adicción y luego han vuelto a consumir y no han tenido luego, pues, descontroles, etcétera, pero son extremadamente raros esos casos, extremadamente sí, raros, ¿no? ¿Vale? Cualquier psicólogo con dos dedos de frente, si está trabajando con vosotros una adicción, os va a decir, el objetivo tiene que ser que te acostumbres a no echar de menos eso, a no necesitar el alcohol para los eventos sociales, a alejarte de ciertas situaciones, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que ha superado el alcoholismo, no le deberíamos animar a ir con los amigos un sábado por la noche a un pub, ¿vale? No porque no pueda, no sea capaz a lo mejor de dominar esa situación, pero si empieza a hacerlo muy a menudo, ¿no? Lo de sábado por la noche en un pub y tal, pues a lo mejor unas cuantas veces consigue estar sin tomar alcohol, pero a cuanto más repita, ¿no? Además ¿cómo decirlo? ¿No? Esa avalancha de estímulos, ver a gente beber, el olor del alcohol, los recuerdos de yo antes aquí bebía, etcétera, etcétera, hay más probabilidades de que un día a la persona se le crucen los cables y tenga una recaída y vuelva pues a los patrones tóxicos del pasado, pues aunque hayan pasado muchos años. Por eso muy bien lo que comentaba Marta antes, ¿no? La persona tiene que estar alerta para toda la vida. Es decir, que tiene que sí. estar como, mira, yo hay situaciones que mejor evitarlas o mantenerlas al mínimo porque, jolín, hay unas probabilidades altas, ¿no? Más o menos altas de que pueda tener algún descontrol y es también duro, ¿no? También para la gente acostumbrarse psicológicamente a renunciar a determinadas situaciones, ¿no? Por lo asociadas que las tenemos a un consumo de una Sí, sustancia u otra. es duro. Y sí que matizar que en alerta no significa estar con un estado de ansiedad y de estrés pensando, ostras, ostras, es que puedo caer en cualquier momento. No, se trata de que tú puedes tener la seguridad en ti mismo, ¿no? Y eso es lo deseable, ¿no? De que has pasado ese proceso, ¿no? Ya has conseguido recuperarte, pero alerta quiere decir lo que has trabajado, ¿no? Lo que trabajamos en prevención de recaídas. Es decir, tú ya eres muy consciente Ujú, para ti cuál es la escala de situaciones más peligrosas para ti de forma individual que pueden constituir para ti, digamos que una tentación desde lo más leve a lo más alto, entonces tú ya sabes qué cosas o qué situaciones para ti mejor no acudir o abordarlas de forma diferente. ujú. Y Claro, también claro, hablando de totalmente. recaídas, se me ocurre tratar el tema de cómo abordamos las recaídas, ¿no? Porque sí que es cierto que hace poco también una persona me lo preguntó. Y al final es que, a ver, yo creo que, creo no, o sea, es un hecho social, ¿no? Que digamos que las adicciones, digamos que tienen como mucho estigma, ¿no? Digamos Ujú, que, no sé, al final una persona que tiene un trastorno de ansiedad, nadie le riñe por tener un ataque de pánico, ¿no? No vamos ujú. diciéndole, ay, es que... Entonces, pero La gente ahora es más igual comprensiva con ese tipo de cosas. sí, o un trastorno depresivo, una fobia, otro tipo de trastornos. Digamos que al final las personas que tienen el trastorno adictivo tienen el trastorno adictivo y encima el problema un poco del estigma, ¿no? Entonces, tradicionalmente como que se ha castigado mucho el hecho de las recaídas, incluso había instituciones que eran un motivo de expulsión del tratamiento. Claro, es al revés, ¿no? Cuando una persona muestra una recaída, motivo de peso para continuar con el tratamiento, para hacer un análisis funcional, para ver qué ha pasado. O sea, una persona tampoco recae de la noche a la mañana, ¿no? Podemos ir
mirando un poco hacia atrás qué es lo que ha pasado para que tú hayas recaído y qué es lo que podemos hacer para salir de ahí. Y al final siempre digo, por favor, es que una recaída no es un fracaso, nunca, nunca lo es. O sea, una recaída significa que lo estás haciendo súper bien, que llevas ya X tiempo sin consumir y que lo estás haciendo muy bien y aprendiendo. Simplemente has tenido una recaída, como quien recae en cualquier otro tipo de trastorno, incluso físico. Y bueno, y que de ahí, pues eso, se saca mucho aprendizaje para continuar. Es que me encanta que lo hayas comentado, Marta, ¿no? Como Mm. a ver si sigue haciendo, ¿no? En algunos sitios, ¿no? Pero esa Sí, perspectiva de ciertas instituciones o grupos terapéuticos que si tenías una recaída, te echaban. Y es en plan, no tenéis ni idea de cómo funcionan las no, adicciones. No, porque claro, en el momento que se echa a la persona, que se la expulsa, se la está culpabilizando tipo, es que qué poco serio, es que has traicionado todo lo que hemos trabajado, es que dar, ¿vale? Te expulsamos porque has hecho algo horrible. Se ve a la persona como una especie de criminal, ¿no? Como que has traicionado todo lo que creías, etcétera. No, joder, ha tenido un descontrol que es parte del proceso. Es que en eso consiste una adicción. Y de nuevo, es que las recaídas son oportunidades para analizar la situación, para ponernos proactivos y ver, ok, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo recaí? ¿Vale? ¿Cómo recaí? sí, Fumé, bebí, etcétera, o aposté, lo que sea. ¿Qué día era? ¿Qué estaba pasando conmigo ese día? ¿Cómo que las estrategias que yo ya había puesto en marcha, ¿vale? Tipo de control de estímulos, ¿no? Tipo prohibirme ir a ciertos sitios, no llevar dinero encima, no llevar mucho dinero encima, que si meterme en la lista de autoexclusión de apuestas, tal, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo esquivé todas esas estrategias que me había puesto por delante? ¿Qué tenemos que cambiar? Me está viendo a la cabeza un caso de una persona que estamos trabajando ludopatía y, sí. vale, hizo las cosas muy bien durante mucho tiempo, ¿no? Lo de la lista de autoexclusión, no podía entrar en casas de apuestas, tal. Esta persona también tenía que, en los momentos de crisis, como no tenía acceso a tarjetas, en los momentos de crisis cogía objetos de la casa y los llevaba a una casa de empeño para Ya. conseguir efectivo rápido e ir. Y se metió también un equivalente de la lista de autoexclusión, pero también de las casas de empeño. Tipo que en la región, ¿no? En la Comunidad Valenciana, pues no podía ir a casas de empeño de determinada cadena, ¿vale? Que, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un día de crisis, ¿no? Que tuvo pues recaída, cogió la tele, cogió un ordenador, tal. Como sabía que no podía empeñarlos en la Comunidad Valenciana, cogió el coche, se fue hasta Castilla-La Mancha, porque ahí no estaba autoexcluido de las casas de empeño. Entonces vendió, consiguió efectivo y buscó un sitio donde tal. Para que veáis, ¿no? Lo creativos que nos podemos poner en un momento de recaída, ¿no? En una situación de crisis emocional. Y luego lo importante es que es luego hablar de ello, ¿vale? ¿Qué muros de contención podemos poner para la próxima vez, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la persona a evitar ese tipo de cosas? Porque podemos poner un montón de creatividad, ¿no? Esto típico que también hacemos, ¿no? De decir a la persona, borra los números de tus camellos del teléfono, bloquéalos para que si en un momento de debilidad por lo menos que no te sea tan fácil contactarlos para comprarles, etcétera, etcétera. Y yo siempre les digo a la gente, eso está muy bien que lo hagas, pero no es una panacea. Yo sé que en un momento de crisis, si de verdad que te quieres fumar un porro, pues mandarás unos WhatsApp, encontrarás a alguien que te lo venda enseguida, pero por lo menos las personas a las que contactas más rápidamente, por lo menos eso, ¿cómo decirlo? Hay ¿No? que llamarlas. Tu vía de suministro más rápida, más habitual, ¿vale? Cortarla, ¿vale? Y dejar Sí, ese cabo atado. Pero es que las recaídas son eso, hay que echar mucha sí. creatividad y hay que estar mirando cada persona, cada caso, ¿no? Como los hábitos que tenía antes, cómo suele ella esquivar los intentos de solución que ha puesto en el pasado, toda su historia de prevención de recaídas. Es lo más importante de un trabajo con adicciones. Claro, es que lo que comentabas ahí sale un título, ¿no? Que es el craving, lo que nosotros llamamos es el Mm, ansia, ¿no? El ansia imperiosa por consumir. Cuando una persona llega al final, se le apodera el craving y no consigue gestionarlo de alguna manera, es cuando entra toda esa creatividad y es decir, soy capaz de hacer cualquier cosa prácticamente, mm, entenderme cuando digo cualquier cosa, por conseguir sí. esa sustancia y al final eso es un criterio más, ¿no? Que describe un trastorno adictivo.
Ujú. Sí, la verdad es que el craving es, digamos que la pieza angular de la adicción. Sí, para la gente que no lo sepa, pues el que es el término que utilizamos para escribir cuando la persona tiene esa incapacidad o extrema dificultad para contenerse. O sea, siente el Mm. deseo de consumir o de llevar a cabo la conducta adictiva, que puede ser apostar, puede ser cualquier cosa, ¿no? Siente el deseo, pero el deseo es tan, 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 tan fuerte que la persona de verdad no puede gestionarlo, le cuesta muchísimo, Mm. muchísimo. Eso es lo que hablan de que la persona de repente algo hace clic y se olvida de todo durante un rato y va a ello. Va al sitio donde solía comprar, etcétera, etcétera. Es lo que solemos pues llamar craving, ¿no? El Sí, deseo es como extremo, un ¿no? Que suele deseo sentir la gente por irrefrenable. consumir. Exacto. Sí, Irrefrenable. sí, Ujú. sí. Sí. Ok. Oh. ¿Qué más? Entonces hay otras Vale. preguntitas guays. Ah, pero no muy interesante, ¿no? Esta última, sí, sí, sí. Vale. Una pregunta que dicen, ¿cuál es la mejor forma de confrontar a alguien que tiene adicciones? Uf, Qué esto es buena. complicado, esto es muy Mm, complicado. Es que ha habido dos o tres personas que me han expuesto, digamos, un caso brevemente, ¿no? De, pues eso, un familiar tuyo consume y, claro, tú luchas para que deje de consumir. Entonces, una respuesta breve creo que sería que la mejor, para mí, la mejor forma de confrontar sería no confrontar. Es un mm, poco paradójico, pero sí que es verdad que eh, lo que pasa en una adicción es hay una ambivalencia, ¿no? Y la ambivalencia significa es cuando quieres hacer algo, pero a la vez también tienes motivos para no hacerlo, ¿no? Es como que tienes un pie andando hacia un lado y el otro hacia el otro. Entonces, en el caso de las personas que tienen cualquier trastorno adictivo, evidentemente, claro que se plantean el dejar ese consumo o el dejar el juego, los juegos de azar, pero a la vez tienen una serie de motivos y de razones para quedarse, ¿no? En ese estado. Entonces, digamos que lo que suele pasar es que como familiares o incluso como terapeutas, si tú vas a una persona y le dices lo que tiene que hacer, lo que hace es que al final es paradójico, pero así funciona un poco el cerebro y la cognición. Haces que de forma automática esa persona se sitúe en el lado opuesto, ¿no? Dice, a mí me están diciendo que tengo que dejar de consumir, digamos, como que te da incluso un poquito de rabia, porque a ver a quién le gusta que le digan lo que tienen que hacer, y hace que de forma mm. automática se sitúen en el lado opuesto. Y entonces hace que esa persona incluso diga argumentos a favor de quedarse en ese lado opuesto. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero básicamente a la hora de confrontar de forma tan directa, lo que hacemos es el efecto contrario. Es que la persona se enroque más en decir, pues mira, no cambio, no quiero cambiar, no. Entonces, eso es muy complicado. Claro, esto que comentabas, Marta, súper bien explicado, ¿no? Me recuerda a ese enfoque tipo policía antidisturbios, ¿no? De tipo Mm, guerra contra las drogas, ¿no? De entrar, hacer una redada sorpresa al chaval, ¿no? Verle los porros y decirle, nada, no vas a fumar en tu vida, no sé qué, no sé cuánto, da. Ahí lo que conseguimos, ¿no? Al entrar de una manera tan fuerte, tan agresiva, etcétera, es que es darle razones para que se revele más contra nosotros o para que se esfuerce todavía más por ocultar que está consumiendo, ¿no? mm, Para ocultarlo todavía más. Me estoy acordando, ¿no? De una charla que vi hace poco, ¿no? Ramón Nogueras, que está entrevistándose con David Saavedra, ¿no? Que escribió el libro de Memorias de un ex-nazi, bla, bla. Estaban hablando de sí. la burbuja. Y me encantan mucho esas charlas, ¿no? Sobre el tema de salir de sectas, de burbujas fanáticas, ¿no? Ideológicas. Porque, por ejemplo, en adicciones ocurre mucho. La persona cuando está consumiendo está convencida de que eso le hace bien. Y muchas veces lo percibe como una parte de su identidad, como que pertenece a Claro. una comunidad. Esto pasa muchísimo con consumidores de cannabis, porque hay todo tipo de comunidades en Internet, lo del 420, hay un montón de comunidades online, canales de YouTube de grow shops y tal, y hay mucha sensación de comunidad entre esos consumidores, ¿no? Y si le entras pues, tu pareja, ¿no? Tu hijo, ¿no? Que está fumando porros, si le entras muy a saco, es muy probable que él diga, ya me quieren quitar
lo que me divierte, ya quieren que viva amargado, ya quieren controlarme y es posible que se enroque todavía más en su posición de yo voy a seguir fumando porros porque los porros me hacen bien, o yo creo que me hacen bien, o yo creo que sois unos exagerados porque lo que os pasa es que nunca lo habéis probado y por eso me estáis juzgando. Es decir, la persona pues entra en su bucle de sesgo de confirmación, etcétera, Mm, etcétera, y empieza a malear la realidad de manera que, como tú bien has dicho, se acaba enrocando más todavía, se queda más convencida todavía de que yo tengo que seguir consumiendo. No, no me vas a sí, convencer de que me quite de esto. Al menos no de esa manera. Claro, hablamos, ¿no? De pues entrar muy, muy a saco, ¿vale? Como quien dice. sí. eh, hay que tener La alter... conversaciones también. Hay que Exacto, tener conversaciones de mm, la conversaciones difíciles, alternativa es conversaciones complicada. despacio. Claro, efectivamente, que por lo menos la persona perciba que no estamos entrando desde el juicio, desde eres un adicto de mierda o algo así, sino Sí, desde el, vale, yo entiendo que hay algo que te gusta de eso, porque si no, no lo harías, ¿vale? Hay algo que te atrae de eso. Quiero entender qué es lo que te atrae de eso, ¿vale? Quiero entenderlo mejor, quiero eso me entenderte, parece muy buena ¿vale? idea para hablar con un Y ahí podemos familiar, empezar a sí. hablar. No, porque muchas veces es que hay que hacer una especie de deslavado de cerebro, ¿vale? Mm, Estoy hablando en concreto de casos de muchos padres que me contactan porque sus hijos están fumando porros diariamente, etcétera, etcétera, y claro, cómo meterse ahí, ¿no? Porque y les amenazan, etcétera, etcétera, porque están completamente metidos en una burbuja. No tienen esa percepción de riesgo porque no, el cannabis es natural, no tiene esa percepción de riesgo que muchas personas tienen a lo mejor por el alcohol o por la cocaína, ¿no? Pero hay muchas personas que el cannabis siguen convencidas de que no causa adicción, de que es buena para la salud y un montón de cosas, ¿no? Y hay que entrar muy despacio. Claro, hay que entrar muy despacio, ¿no? Porque si entras muy a saco, es posible que lo pierdas, ¿no? Es posible que se enroque sí, más y ya no quiera hablar del tema. sí. Claro, en terapia sí que es verdad que nosotros como profesionales lo tenemos bastante claro. Yo en esos Mm, casos pues usamos la entrevista motivacional, ¿no? Un poco más evocadora, haciendo preguntas mm. abiertas, la aceptación y colaboración, ¿no? Con la persona, pero sí que es cierto que yo incluso como hija de padre fumador, que bueno, papá ya no saber que te estoy aquí, pues claro, a mí me resulta más difícil en mi relación como hija, padre, hablar del tabaco que evidentemente con un paciente o una paciente. Entonces sí que es cierto que evidentemente dar desde aquí consejos para que tú hables con un familiar, pues yo reconozco que es complicado, pero sí que has dicho Dificilísimo. algo que es muy útil, ¿no? Empezar pues eso, pues, con preguntas abiertas y no amenazantes, ¿no? En plan de, bueno, pues mira, o papá o hermana, cuéntame, ¿tú realmente qué sientes cuando estás fumando? ¿Por qué crees que fumas? Y empezar así, digamos, a un diálogo, ¿no? Que esa persona le pueda invitar, ¿no? En un efecto paradójico, ¿no? Y invite a decir, ostras, pues bueno, a lo mejor me está ayudando, ¿no? Siento un apoyo, me puedo decantar hacia la parte ambivalente de, oye, pues me planteo de dejar de fumar o consumir cualquier sustancia que estuviésemos hablando. Pero plantar la semilla, ¿no? Que se abran a un diálogo, ¿no? Porque, claro, Exacto. muchas veces hay un problema de consumo, pero si, dependiendo de la forma en que lo enfoquemos, pues a lo mejor añadimos también un problema de comunicación. Un problema de que Sí, ya no quiera ni hablar conmigo. Yo me acuerdo, vale, mis padres también han fumado toda la vida, etcétera, etcétera. Lo dejaron ya lo sé hace por tu pocos blog. años, los dos a la vez. Con profesionales fueron a pues grupos de terapia, etcétera, etcétera, y lo dejaron. Pero yo de pequeño, yo lo que hacía era que, a ver, yo era chaval y yo veía por la tele que si el cáncer, que si, yo sabía que fumar era malo, ¿no? Y veía a mi padre toser mucho, tal, y me entraba miedo por él, yo como niño, yo tenía miedo de, hostia, me parece que se va a morir un día de estos de repente porque fuma, etcétera, etcétera. Entonces yo le tenía un odio al tabaco. Yo muchas veces lo que hacía era que mi padre venía de trabajar y dejaba la chaqueta en la silla tal, yo metía la mano en el bolsillo de la chaqueta, le cogía el paquete de tabaco, me iba corriendo al grifo de la cocina y se lo mojaba. Qué Claro, guay. claro, yo de chaval pensaba que con eso le ayudaría a que dejase de hacer eso, ¿no? Pero no le estaba ayudando demasiado, ¿no? No, Pero lo intenté en ese momento. Ay, yo hacía algo parecido. Yo lo que hacía era, le cogía el paquete y lo escondía. Pero luego, te lo evidentemente, pues escondías. claro, tú imagínate una persona que quiere consumir un cigarro y que se lo has escondido, pues no es la mejor manera.
Porque mi Que va a padre seguir comprando, claro. me había enfadado Que para te que diga le como mucho, me has volviese un hecho perder poquito. 5 euros. Exacto, exacto. La verdad es Pero que sí, no, sí. hay que tener conversaciones. No, pero sí, es muy Sí, importante, ¿no? Sobre todo, volviendo a lo que comentabas del estigma, Marta. La persona es que tiene muy una adicción, importante. lo normal, lo habitual es que sabe perfectamente que tiene un problema, porque sabe perfectamente que continúa con el consumo porque no sabe cómo dejarlo, ¿no? Suele haber mucho miedo, suele haber mucha vergüenza, ¿vale? Suele haber mucha Mm, vergüenza, ¿no? Mucho tema de autoestima, ¿no? Mucho, yo es que no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Estas cosas. Entonces, hay que entrar con mucha empatía, ¿vale? Hay que hablar del mucha. tema muy yo entiendo que una parte de ti también le gustaría dejar esto, ¿no? Y que necesitas ayuda, etcétera, etcétera. No te quiero machacar, no quiero hacerte sentir más culpable de lo que probablemente te sientas. Entonces hay que entrar de manera suave, de manera dulce, ¿vale? Mm, Para tener esas conversaciones, para plantar la semilla, mira, le he conseguido convencer para que vaya a hablar con un médico, ¿no? Para informarse de grupos de dejar de fumar o leerse un libro de dejar de fumar y, ¿vale? Ya está en la y a fase de ver preparación y cómo. acción, ¿no? Que, Mm, sí, que eso es lo importante. Vale, Ujú, otra, claro, sí. otra pregunta era sobre la percepción de riesgo, ¿no? Que tienen las personas. Y hay un tema estrella que yo sé que tú y yo compartimos, bueno, ya no opinión, sino es que al final es que es evidencia científica, ¿no? Ujú, Si vamos a ver las encuestas nacionales, ¿no? Que hace el Ministerio en cuanto al consumo de sustancias, vemos que el ujú, alcohol no es la sustancia que tiene una percepción de riesgo menor entre lo que es la población adulta española. ujú. Y además también vemos que el alcohol pues es una sustancia que está súper disponible, que está súper normalizada y que pues eso, no vemos que tenga un riesgo. Pero tú y yo sabemos que sí que lo tiene. Ese es el problema. Sabemos que sí que lo tiene. Claro, a ver, es que el problema del alcohol es que de todas las sustancias que hay, la culturalmente más integrada, ¿no? Sí, Nos han enseñado a beber desde pequeños, ¿no? Y asociamos el consumo de alcohol con un montón de ritos, etcétera. Si pensamos en cocaína, pensamos en fiesta, ¿vale? Pensamos, mm, va, Ibiza, etcétera, ¿vale? La solemos asociar ¿cómo decirlo, no? Con un ambiente muy concreto. O a lo mejor este ambiente empresarial, startups, ¿no? Etcétera, ¿no? Es otro perfil, ¿no? Que puede haber en cuanto a estereotipo o arquetipo, etcétera, etcétera. Pero con el alcohol es que cumpleaños, alcohol, fin de semana, alcohol, vacaciones, alcohol, tengo un mal día, alcohol, tengo un buen día, alcohol, nos vamos de cena, alcohol. Luego además si metemos en la mezcla esos estudios científicos pagados por alcoholeras de una copa de vino al día es buena, que es mentira, ¿vale? Es mentira eso es porque esos terrorífico. estudios no valen nada, están pagados No, por es alcoholeras terrorífico. para campaña de marketing y todos los meses salen algunos de esos artículos pues en ciertos periódicos que es simplemente publicidad pagada, ¿no? Mm, No sé qué estudio de no sé dónde sugiere que una copa de vino de vez en cuando, eso lo ha pagado una empresa que vende vino, simplemente, ¿no? Pero a nivel exacto. científico sabemos desde hace años que no existe una dosis segura de alcohol. No El existe alcohol una siempre, dosis. cualquier gota siempre va a dañarte, siempre, siempre, siempre. Exacto. Nunca va a haber Y una sobre ventaja. todo Que si que el alcohol tiene flavinoles, que si no sé qué, no sé cuánto, no compensa. Es como no, porque por para eso muchas puedes otras comer cosas que hay uvas. allí. No. Claro, exacto. Claro, pero nunca va a Sí, compensar. O para que compensase, ¿no? Que exacto. esa es otra ambigüedad con la que juegan las alcoholeras cuando pagan esos estudios falsos y etcétera, etcétera, ¿no? Pues gente dice, no, hay estudios que dicen que es que hay sustancias en el vino que son buenas para el corazón. Es cierto, pero Puede tendrías que tomarte haberlas. como 10 litros de vino al día para llevarte la suficiente cantidad de flavinoles o de movidas Mm, para que de verdad tuviese un efecto positivo en algo, que además sería poquísimo. Pero claro, al beberte 10 litros de vino te estás llevando no sé cuánto alcohol ese día, te mueres. Simplemente. exacto. Entonces, Sí, no salen las es, cuentas. Nunca es sano beber vino, ni sí. cerveza, ni nada. Y además, por ejemplo, yo unos datos que recogí que me parecen, la verdad, bastante wow. En el 2020, de todos los nuevos casos de cáncer que salieron, el 4,1%
se relacionaron directamente con el consumo de alcohol. Luego también los problemas cardiovasculares, el cáncer, la muerte prematura, evidentemente los trastornos adictivos. Está claro que no todo el mundo que consume alcohol, no todo el mundo va a desarrollar un trastorno adictivo, ¿no? También hay una vulnerabilidad de base, unos factores predisponentes, unas variables disposicionales como La la genética, claro. personalidad, la genética, la impulsividad y demás, pero pues eso sí que es cierto que sorprende, ¿no? El hecho de que el consumo de alcohol esté tan normalizado y eso que al final no es una sustancia inocua y que realmente pues es tóxico, es una sustancia tóxica para evidentemente para el organismo. Claro, lo peor es que, claro, la gran mayoría, de verdad, más de la mitad de las personas se acostumbran a socializar utilizando el alcohol, ¿no? Y que de alguna manera, pues no se ven capaces de socializar sin alcohol. Esto que hace la gente, ¿no? Por ejemplo, las citas, voy a tomarme una copa de vino, ¿no? Para quitarme la vergüenza y así romper el hielo, ¿no? ¿Vale? Ejemplo de una situación muy concreta en que la mayoría de Mm, personas no se ven capaces de afrontarla sin alcohol. Tipo, he quedado con alguien de Tinder, yo qué sé, ¿no? Como quien dice, ¿no? O voy a celebrar el cumpleaños de alguien. No sé cómo afrontar ese tipo de situaciones sin alcohol. De nuevo, que es la principal diferencia con pues la cocaína está a lo mejor asociada a unos contextos muy concretos, igual la marihuana también, etcétera, etcétera, pero el alcohol es que está integrado en todo tipo de situaciones, todo tipo de conductas que sí, hay muchas personas que tienen dependencia psicológica en el claro. sentido, no me imagino, no puedo, creo que me va a costar muchísimo hacer eso, estar con gente, irme de cena, pasármelo bien, celebrar cosas, si no me alcoholizo. Mm. Claro, porque al final también en las adicciones, como en todas las conductas, también hay que ver cuál es la función, ¿no? que está cumpliendo esa conducta para ti, ¿no? La función a lo mejor del fumar o la función de tomarse una copa. Entonces sí que es cierto que ahí hay mucho, mucho, mucho que rascar. No solo ya la parte, Ujú. al final, ¿cómo definirías que para ti que es una adicción, un trastorno adictivo? Hostia, bueno, yo suelo decir a la gente que es cuando una persona está teniendo faltas de control, ¿vale? Grandes pérdidas de control con ese comportamiento, ¿no? Vale, ese es vale, puede haber muchos más criterios, ¿no? Por supuesto. El segundo más importante no es, aparte de las pérdidas de control, es hasta qué punto está perjudicando, limitando la vida de la persona, ¿no? Hasta qué punto está Exacto. limitándola en las cosas, pues los intereses, las cosas que necesita hacer, ¿no? También está ese punto, ¿no? A la hora de hablar de adicciones, ¿no? Hasta qué punto está limitando la vida de la persona. Por ejemplo, una vez me hicieron esta pregunta, pero ¿los jugadores de póker profesionales son ludópatas todos? Claro, no lo son porque hay que tener en cuenta el contexto, pues alguno habrá, ¿no? Que de verdad tenga un problema, ¿no? Pero pues muchos de ellos no. Por el hecho de jugar muchas horas, de apostar muchas horas, no Mm. significa que tengan un problema de ludopatía. Ahora que se habla mucho de trastornos adictivos sobre pues nuevas tecnologías, sobre el móvil, redes sociales, etcétera, etcétera. Oye, pues hay gente que trabaja en marketing que es que literalmente se pasa todo el día en internet, en redes sociales, porque están trabajando. Entonces, ¿puedes decir que tienen un problema de adicción? Entonces hay que ver hasta qué punto está entrando en conflicto el consumo o la actividad, la conducta adictiva con la vida de la persona, con el resto de cosas de Exacto. su vida. Sí, Ujú, sí, sí. Al final nosotros, digamos, definiríamos la adicción, ¿no? Por eso, una búsqueda, ¿no? compulsiva de esa ujú. sustancia o en el caso del juego, hay una pérdida del control, ¿no? absoluta. Luego, evidentemente, el síndrome de abstinencia, cuando tú dejas de tener acceso a esa sustancia, tu cuerpo desarrolla una serie de reacciones que son súper desagradables, que lo que te están diciendo es a ver, tú me tienes acostumbrado a esta sustancia, ahora de repente no me la das, ¿aquí qué pasa? ¿No? Sí que es ¿Dónde está cierto mi que a veces, dosis? Mm, exacto, yo a veces les explico también en consulta, lo que explico es, a ver, cuando nacemos, nuestro cuerpo ya tiene un equilibrio, ¿no? Tiene una homeostasis. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a mm, ponerle una sustancia, de forma directa estamos obligando al organismo a que se adapte a esa sustancia. Entonces, lo que hace es una nueva adaptación, ¿no?
aprende, el cuerpo y el organismo aprende a vivir con esa sustancia. Cuando tú ya has Ujú. desarrollado esa adicción, ¿no? Y intentas no consumir no tienes acceso a la sustancia, lo que está pasando es que esa nueva homeostasis, ¿no? Ese nuevo equilibrio, le falta la sustancia que ya estaba acostumbrado a tenerla dentro. Y ahí es cuando protesta, digamos, con el síndrome de abstinencia y ese craving, ¿no? Tan alto, ese deseo irrefrenable, porque, a ver, al final funciona como un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Hablando más sencillo, el refuerzo positivo es cuando tú consumes, te produce un placer y bienestar, eso hace que mantenga la conducta, ¿no? Al final, jolín, pues tú todo lo que te gusta, pues lo quieres repetir. Igual, pues eso como Ujú. los estímulos naturales, ¿no? La comida, sexo y demás. ¿Qué pasa? Que creo que me he perdido. Está en el cielo. Estás hablando de refuerzo positivo Ah, y sí, tal. vale, vale, exacto. Entonces, consumir es un refuerzo positivo, a mí me da placer y siento bienestar, pero claro, llega un momento que también va a ser un refuerzo negativo, es decir, me quiero librar de ese castigo. O sea, es que ya si no consumo, me estoy sintiendo estrés y estoy sintiendo ansiedad porque necesito ese consumo, entonces yo consumo y me siento bien, pero realmente no estás sintiendo placer en sí, lo que estás sintiendo es un alivio, ¿no? De esa ansiedad y ese estrés que te está provocando el síndrome de abstinencia. Y así digamos que todos Ujú. esos conceptos son los que reunirían lo que es un trastorno adictivo. Ujú, totalmente. Y además me ha encantado que hayas nombrado eso, el que se cumple una función, ¿vale? Cumple una función en la vida de la persona y ver un poco cómo ha construido cosas. Me viene a la cabeza la metáfora un poco, si la he contado alguna vez, ¿no? Tipo, imagínate que construyes una casa, ¿vale? Y por lo que sea, alguien la lía con los planos y la han diseñado que hay un pilar en medio del salón, ¿vale? Todo en medio, ¿no? Y cuando ya tienes la casa terminada y dices, guau, este pilar aquí en medio molesta un huevo, vamos a quitarlo. Si lo quitas, la casa se te cae, ¿vale? Porque la casa se ha construido alrededor de ese pilar. Si puedes quitar ese pilar, pero si lo quitas, tienes que construir otros pilares en otras partes para compensar, equilibrar el peso. Es un poco claro, la persona se acostumbra durante años a utilizar esa sustancia, pues a Sí, utilizarla para ayudarla a lidiar con las emociones difíciles a lo largo del día, a autorregularse emocionalmente. Mientras retiramos la sustancia, la persona también tiene que ir construyendo otros pilares o tiene que ir reforzando otros pilares, ¿no? Tiene que ir trabajando otras cosas, ¿no? Otras habilidades, otras estrategias. Aprender a lidiar con la ansiedad, con diferentes situaciones de manera diferente, la irritabilidad, de la soledad, problemas de autoestima, lo que sea que haya allí, a lo mejor, por supuesto, ¿no? Otros reforzadores en su vida. Muchas veces puede ser el deporte, otras veces puede ser el reforzar relaciones sociales, familiares, ¿vale? Un montón de cosas, pero que la persona también va a tener que trabajar esas cosas, ¿no? Vamos a quitar el exacto. pilar del consumo que ha estado durante un tiempo, pero para compensar tenemos que poner otros, tenemos que reforzar otros. Exacto. En psicoterapia, digamos que hacemos eso, ¿no? Somos conscientes de que vamos a tener que quitar, pero antes que quitar tenemos que dar, ¿no? Porque siempre vamos a Ujú. tener que cambiar una cosa por la otra, que cumpla un poco las funciones de una forma más adaptativa y más saludable de que lo que vas a quitar. Lo que no podemos hacer, digamos, es que dejar a una persona coja, ¿no? Cuando quitas una sustancia, ostras, dices, es que yo me estaba regulando emocionalmente gracias a esto, yo tenía una estructura, ¿no? Un equilibrio con esa sustancia, entonces siempre tienes que dar todas esas herramientas. No es Claro, un no trabajo fácil. solamente es que tengo un problema, me drogo porque tengo otros problemas, me drogo en respuesta a otros problemas. Sí, también, Ujú. también. ¿Cuántos trastornos adictivos han empezado así, ¿no? Con problemas y situaciones en la vida bastante complicadas y que la persona no ha sabido cómo abordarlas y al final se ha ido también refugiando en algún tipo de sustancia. Se ha tirado a salvavidas que tenía más cerca. Era pues lo que había en su Sí, contexto, por lo que sea, a lo mejor personas a su alrededor también consumían, no suele pasar mucho, ¿no? Eh, La mayoría de las veces, o muy a menudo, cuando una persona empieza a tener problemas de consumo, de algún tipo de consumo, nos encontramos que hay otras personas a su alrededor que tienen patrones similares, ¿vale? Tipo, claro, pues tengo amigos con los que antes fumaba porros, o tengo una peña de amigos que bebían
casi tanto como yo, o también nos hacíamos cocaína juntos, o yo tenía un grupo de amigos con el que nos íbamos a la casa de apuestas los sábados por la tarde cada vez que había partido, o lo que sea. Claro, dependiendo del contexto de la persona, pues habrá más probabilidades de que caigan una cosa o la otra, en caso de Claro. en una época de crisis emocional de, pues, de cualquier cosa, esté vulnerable. Por Mm. supuesto, porque al final las personas no somos entes individuales, o sea, al final la persona estamos en un entorno, en un contexto familiar, cultural, socioeconómico, que todo eso evidentemente tiene un impacto sobre nosotros y nosotras. Nunca la responsabilidad, ¿no? Es toda nuestra. Un trastorno mental siempre se ve influido por un contexto. Ujú, totalmente. El otro día leí algo de que, pues algún estudio, y no me acuerdo, lo siento, no puedo citarlo, pero decía algo así para, vale, para personas que quieran dejar de fumar, que básicamente por cada persona a tu alrededor así cercana que que fuese fumadora y dejase de fumar, añadía un X porcentaje a las probabilidades de que tú dejases de fumar o no, o estuvieses sin fumar de ahí a 6 meses o a un año. Qué No me acuerdo bueno. los números, hablan de un 33% por aquí, pero es decir, si gente a tu alrededor deja de fumar, eso ayuda a que tú tomes la decisión de dejar de fumar, que te sientas con más confianza para intentar dejar de fumar, que les tengas una sana envidia y digas, yo también quiero eso para mí, y muchas cosas más, y que tú dejes de fumar también añade ¿vale? Un granito de arena a que las personas a tu alrededor que fuman, que quieres, pues tienen más Mm. probabilidades de decidir dejar de fumar dentro de un tiempo, si tú lo consigues también. O sea que se hace ese efecto bola de nieve, etcétera, etcétera, porque Eso es que no podemos es separarnos de nuestro interesante. contexto. No, No para podemos nada. separarnos del contexto. Mm. Exacto. Y Y también al tenemos, revés, si estamos rodeados de un montón de fumadores de 2 paquetes al día, pues probablemente nos cueste más. Es exacto, posible. Mm, exacto. ya. Yo alguna vez he escuchado, ¿no? Grupos de amigos que a lo mejor muchos de ellos fuman o muchas de ellas y a veces han propuesto, vale, pues nos dejamos de fumar todos a la vez. Todos a la Y vez. hay alguien que dice, no, perdona, yo no quiero dejar de fumar. Pero sí que es cierto que sería buena Claro. idea, ¿no? En plan de, bueno, pues todos a la vez, pues hay un apoyo, ¿no? De grupo. De motivarse juntos, ya, ya, ya. Sí, sí, Es sí. difícil cuando hay uno que fuma 40 y hay otro que fuma 5 al día, ¿no? Entonces, claro, uno Está se va a descompensado. encontrar con unos niveles de dificultad diferentes, pero las buenas intenciones son geniales, ¿no? Es una Exacto. jolín, está muy bien lo de hablar con alguien. Mira, vamos a... Igual no vamos a dejar de fumar con la misma fecha, ¿vale? Porque somos diferentes, pero vamos a ponernos el objetivo de que a lo largo de este año ambos vamos a dejar de fumar. ¿Vale? Eso sí que Exacto. está muy guay. Eso sí que está muy Eso está guay. bien, sí. O incluso en pareja, hay muchas parejas, matrimonios o en una misma familia. Pues bueno, eso facilita las cosas, ¿no? Porque al final tú imagínate, tú estás casado y tu pareja fuma y tú lo quieres dejar y llegas a casa y encima fuma dentro de casa, pues tú imagínate, te pone las cosas más complicadas. Eso lo hablaba esta misma mañana, ¿no? Con alguien de, pues esta persona quiere dejar de fumar y su pareja fuma más que ella y no quiere dejar de fumar, no se siente capaz, ¿vale? No quiere ni oír hablar del tema porque se siente completamente incapaz y creo que vamos por la tercera sesión, ¿no? Con esta persona, ¿no? Y claro, pues ya estamos haciendo prevención de recaída, estamos haciendo una reducción paulatina hacia allá y vamos hablando de... Ella me pregunta, ¿yo qué hago con mi marido? Porque yo a veces fumo con él y yo, claro, tienes que coordinarte con él. Por supuesto, él va a tener su proceso, ¿vale? Él dejará de fumar cuando él quiera conveniente, etcétera, etcétera. Tú no le puedes obligar ni tampoco le puedes presionar, pero también es legítimo, me refiero, los dos tenéis que reconocer que el hecho de que él fume en casa a ti te afecta, a ti te Mm. influye, aumenta tus probabilidades de no ser capaz de resistirte a las ganas de fumar, aumenta tu craving, etcétera. Entonces tenéis que encontrar una manera de coordinaros. Y aquí pues se abre espacio para cosas súper interesantes, ¿no? Como tú cómo puedes hablar con tu marido, ¿vale? Pues para que él te apoye de la manera que tú necesites, que puede ser a lo mejor llegar a un acuerdo de no vamos a fumar juntos a partir de ahora. O O mira, poner no te un lo tomes en lo espacio personal. para fumar en casa. Claro, espacio para fumar en casa, vamos a delimitar espacios. O no te lo tomes a lo personal, pero yo va a haber momentos del día que si te veo fumar me voy a alejar, ¿vale? Simplemente, pero no porque no quiera estar contigo, sino simplemente, o no solamente con la pareja, también con amigos, ¿no? Porque también está Mm. lo social, ¿no? Es que la gente, pues yo a veces fumaba, ¿no? Claro, tienes que decirle a esa gente.
Tienes que ajustar las expectativas de la gente, ¿no? El decir públicamente, estoy trabajando en dejar de fumar y, oye, mira, como estoy todavía en unas semanas vulnerable, porque estoy con el síndrome de abstinencia, estoy con el mono, me Mm. es un poco difícil, y así estamos enlazando con lo que hablamos antes de personas con alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de a lo mejor meterse en ciertas situaciones y estar en alerta. Yo, a mí, en este momento, me es difícil estar delante de una persona mientras fuma porque me pongo mal. Entonces, por ahora, durante un tiempo, me voy a poner de eso, de objetivo, alejarme. Luego, dentro de unas semanas, cuando ya tenga más confianza y me haya bajado un poco el síndrome de abstinencia, etcétera, ya me voy a empezar a juntar. Pero por ahora, ahora que estoy vulnerable, ¿vale? Reconozco el papel del contexto y no lo toméis a lo personal, pero si os veo fumar, me voy a ir al otro grupo, ¿vale? Pero que sigo Sí. queriendo. Es muy importante en estos casos, ¿no? La comunicación. Al final, si tú no hablas de lo que tú necesitas, los demás no lo pueden adivinar. Entonces, sí que es cierto que en estos, además, en estos contextos en el que tú siempre, por ejemplo, has fumado o siempre has bebido, también es muy común que esas personas te inviten, incluso insistan, ¿no? En, bueno, venga, pero si siempre te has fumado, por uno no pasa nada, o venga, por una cerveza no pasa nada, ¿no? Entonces sí que es cierto que en estos casos es muy importante la comunicación de decir, oye, mira, colegas o amigas, amigos, familia, yo ahora estoy en un proceso, voy a dejar de fumar o voy a dejar de beber alcohol o cualquier sustancia, por favor, necesito que me apoyéis, ¿no? Y una de estas cosas es que seáis empáticos y por favor no me ofrezcáis, ¿no? No me Ese tentéis. consumo. Una, no me tentéis y dos, pues eso, respetarme e intentar no hacerlo cuando yo estoy delante. Sí, o poner ¿no? espacios, digamos, de consumo, ¿no? Cuando en casa viven en pareja o demás, pues bueno, si ha hecho una casa o piso que tiene balcón, lo ideal sería pues que la zona de fumar fuese el balcón y el resto de la casa fuese un espacio libre de humo. De humo. Sí. Que además la gente suele, claro, solemos tener mucho miedo, ¿no? A hacerlo público, ¿no? Por el miedo a ver si luego no lo consigo y qué vergüenza, Cierto. o etcétera, Mm, etcétera. Pero luego la gente sorprende porque en la gran mayoría de los casos la gente es súper respetuosa con el mm, tema. Si les dices, es que estoy dejando de fumar y a ver si me pueden ayudar, la gente es súper respetuosa la mayoría de las veces. E incluso si lo dices a otros fumadores, te dicen, guau, qué envidia, ¿no? Y empiezas a plantar mm. también la semilla, ¿no? Y te dicen, guau, qué Es envidia, verdad. ojalá yo me sintiese, no me siento todavía en ese punto, pero te respeto mucho porque lo estás haciendo, yo a lo mejor un tiempo lo hago, pero que sí, te apoyo. La mayoría de las veces te vas a llevar ese tipo de mensajes súper positivos de la Mm, gente, de apoyo, de, sí. me alegro mucho por ti que quieras dejar de fumar, no te quiero estorbar. Importante lo que has comentado, ¿eh? La cantidad de personas, o sea, cuando alguien va a dejar de fumar o de consumir, sobre todo es muy común en el dejar de fumar, de tener el miedo de decir, no, hay dos grupos. El grupo de que, bueno, dice, lo quiero comunicar y así también eso me sirve como para cumplir, ¿no? Cumplir, como ya lo he dicho, ahora no puedo decepcionar. Esas son las palabras que dicen textualmente, y el otro grupo es, ostras, yo no lo voy a decir hasta que yo no me sienta seguro y sepa que lo pueda conseguir para que luego no me machaquen, ¿no? Y yo creo que esto también se Mm, enlaza un poco con lo que hemos hablado antes, ¿no? De también el propio estigma y al final el machaque que llevan las personas que consumen. Yo eso también lo he aprendido, ¿no? Pues eso como hija, ¿no? La de veces que le he soltado a mi padre, no fumes, o sea, le he soltado una cada charla. monserga, cada charla que yo misma me doy cuenta, ¿no? Que realmente cada vez que confrontamos de esa manera, los alejamos en vez de acercarlos al objetivo que queremos. Ujú, claro, totalmente. Buah, pues, jolín, hemos hablado de un montón de cosas, Marta. Te tenía Una secuestrada hora. pues más de una hora, ¿no? Más de una horita secuestrada. Ah, ha estado La bien, ha verdad es estado que ha bien. sido un placer, un placer. Me ha Nada, alegrado pues sí, Mariuso. muchísimo de que me hayas invitado, la verdad. Nada, un placer. Muchas gracias, Marta. Es un placer. Además, mola mucho hablar con otras personas de adicciones. Que hay pocas, jolín, hay muy Sí, poca gente de adicciones por redes sociales. Entonces mola charlar de vez en es cuando con alguien verdad, ahí de movidas de estas. Mm. es verdad, es verdad. Y nada, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis mandado Exacto. preguntas con antelación por las cajitas de historias y todo eso. Muchas gracias. Esto luego lo voy a colgar en YouTube y bla, bla.
Y nada, Exacto. buenas noches, que disfrutes de la cena y todo eso. Exacto. Bueno, gracias a todos y a todas por conectarse y gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer. Han quedado bastantes preguntas porque es que nos hemos enrollado mucho, pero Sí, bueno, habrán más ocasiones para responderlas. sí, otro día igual repetimos, Vale. etcétera, etcétera. Nada, Marta, un Vale, placer que pues descanses. igualmente, buenas noches. Hasta luego. Chao. A ver, y ahora me salgo. Uop. Tu, 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 tu.